¿qué tal a todos? Estamos en un nuevo video. Vamos a hablar el día de hoy de la experiencia que tuvimos al ir a grabar a la hacienda y una pequeña parte de historia. Vamos a hablar de este lugar. Para empezar, al llegar a la hacienda, nos pasaron un poco de cosas un tanto paranormales. Fue una experiencia, la verdad, fascinante, porque este lugar tiene mucha historia, mucha antigüedad, y es un deleite el verla, la verdad. Para empezar, cuando llegamos, ingresamos por la parte trasera, que es por donde tuvimos acceso, y fue muy interesante porque estábamos grabando un poco cuando alguien nos lanzó unas ramas que no supimos de dónde salieron y solo nos quedó observar y la verdad sí nos asustamos un poco. Decidimos ignorar. La verdad, observamos que no había absolutamente nadie, ya que las personas que viven en la parte de enfrente, pues estaban haciendo sus actividades normales. Entonces decidimos caminar un poco hacia las caballerizas. En este lugar decidimos ponernos a grabar un poco más cuando en este lugar decidimos quedarnos a grabar en la zona de las caballerizas cuando escuchamos como si fuera una especie de quejido, como de una persona mayor, como de un anciano. Y eso sí, la verdad nos puso un poco los pelos de punta. Comencé a sentir su energía de este espíritu. Decidimos ignorar y pedí el permiso a estos seres porque siempre que se llega a un lugar y se incomodan, hay que pedir el permiso para acceder a su lugar de ellos, porque prácticamente es su lugar de ellos, donde ellos están alojados y haya espíritus que no les gustan las visitas, no les gustan que invadan su área. Entonces decidí pedir el permiso a estos seres con respeto. Decidimos seguir ingresando, pero a este espíritu no le agradó que estuviéramos entrando a su espacio, ya que cuando decidimos seguir la caminata, entramos por la puerta que tuvimos acceso y cuando estábamos ahí, sobre donde estaba el área del pino, logramos escuchar de uno de esos cuartos eh, como una especie de plática de conversación, pero no se lograba entender. En ese momento nos percatamos que no había absolutamente nadie y decidimos retirarnos con respeto del lugar. Estuvimos en lo que es el área de la iglesia. Fíjense que la historia del área de la iglesia es muy interesante. Cuentan que el hacendado mandó a construir esa iglesia para él nada más. Desconozco si solamente él iba a poder acceder a ella o también las personas que eran esclavos de este hombre. Cuentan que era tan malvado que siempre que una pareja quería unir su vida, el que pasaba la primera noche con la novia era el hacendado. Y ese era el único requisito que él ponía para que pudieran ser marido y mujer. Imagínense qué cosa tan fuerte, pero cierta. Imaginemos cuánta crueldad hubo en aquellos entonces. Las personas eran golpeadas, castigadas, obligadas a hacer muchas cosas que no querían. Ahora sí que desconocemos qué cantidad de cosas los ponía y los obligaba a hacer. En aquellos entonces, yo les comentaba en el video donde fuimos que él les pagaba a la semana de kilo a kilo y medio de maíz
o de frijol. A este especie de cajón que fabricaron se les llamaba cuartillo. Aproximadamente me parece que le cabía la cantidad de 1 kilo, pero no estoy segura. En esos entonces, el hacendado solamente les podía pagar un cuartillo, ya sea frijol o maíz, imagino que a la semana. Imagínense, las personas no sé cómo sobrevivían con tanto maltrato y con esa cantidad, ya sea de maíz o de frijol. Y las mujeres tenían que trabajar al igual que los hombres, pero ellas tenían sus labores asignadas que tenían que llevar a cabo, ya que si no, probablemente acabarían con su vida. Y los niños desde muy pequeños, a muy temprana edad, tenían que contribuir y que colaborar con todo lo que se les dijera, porque en aquellos entonces pues no había escuela, no estudiaban, no sabían de, de cosas como hoy en día, que los niños, gracias a Dios, tienen, derechos a estudiar. Entonces, en aquellos entonces pues no había prácticamente nada. Y el hacendado era el dueño de cada ser que nacía, de cada persona, y él sabía si desvivirlos o seguirlos teniendo. Prácticamente en toda esta zona de alrededor de la hacienda, se dice que espantan, asustan seres. Hay una pequeña calle que pasa en la parte de enfrente de la hacienda. En esos entonces le llamaban Camino Real, que hoy en día lo conocemos como calle, camino. Y en ese camino hay unas anécdotas que son bastante, un tanto perturbadoras, pero ciertas. Em, Siempre se pasea por las madrugadas o las noches un hombre vestido de charro. Hay también había un árbol que ya fue derribado por, por el tiempo, se empezó a caer y decidieron tirarlo. Pero en ese árbol se dice que el hacendado mandó a ahorcar a un hombre. Se desconoce el por qué. Se dice que lo mandó a ahorcar y hay a personas que pasaban a altas horas de la noche en ese árbol, lo veían colgado, meciéndose, imagínense. Y las personas aterradas corrían. Y volviendo al tema del charro,